Hola a todos. El tema que nos compete el día de hoy es la estadística e investigación. Vamos a hacer una pequeña definición sobre qué es la investigación y para qué me sirve la estadística dentro de los procesos de toma de decisiones. Primero vamos a entender que la investigación es un proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar dentro del cargo que tenemos o dentro de una de las partes de la estructura de una organización o empresa. El proceso de la investigación nos acompaña desde el principio de nuestros estudios y de la vida misma. Recordemos cuando éramos pequeños que muchas veces hacíamos travesuras, entre comillas, de las cuales servían para poder identificar nuestra realidad. Un ejemplo podría ser el hecho de tirar un huevo al suelo y ver qué es lo que pasaba. Cada uno de esos momentos en el que hemos sido expuestos a ciertos momentos en nuestra vida cotidiana o dentro de la escuela, hemos realizado algún tipo de investigación que nos ayuda en todo nuestro proceso del entender de las cosas que nos rodean. ¿Cuál es la importancia entonces de la investigación? Nos ayuda a mejorar y establecer contacto con la realidad a fin de que conozcamos mejor nuestro ambiente y nuestra realidad en el ámbito en el que nos encontremos. Ayuda a desarrollar sobre todo la curiosidad creciente acerca de la solución de los problemas. Muchas veces cuando tenemos o investigamos una situación, nos encontramos posiblemente con los datos que nos puedan ser útiles para después plantear una solución. Y esto puede convertirse dentro de nuestra vida cotidiana como persona o como profesional en siempre entender que debemos de buscar la solución a los problemas y no solamente identificarlos. La investigación encierra todo este proceso para que nos sirva de alguna u otra manera en avanzar en lo personal, en lo profesional o cuando estamos apoyando una organización como en este caso los Scouts. Otra es que contribuye al progreso de la lectura crítica. Entre más nos empapemos de datos, de información, mucho mejor serán nuestros criterios para rebatir una idea que muchas veces puede estar no fundamentada o simplemente basado en criterios muy personales. Ahora, ¿qué voy a necesitar para poder realizar investigación? Primero que todo, cuando vamos a hacer algún tipo de investigación, debemos de planificar. Debemos de contar con los instrumentos de recolección, sea una encuesta, sea una pregunta que podamos hacer directamente a las personas o simplemente una actividad que nos requiera obtener datos que deben de ser lo más objetivo posible. Ese es el tercero. Debemos de ser objetivos cuando hacemos una investigación. Tener el suficiente tiempo para poderla llevar a cabo y poderla analizar. Tenemos que ser lo más cuantitativo posible. Recordemos que la investigación puede contener dos tipos de datos, los cualitativos como los cuantitativos. Los cualitativos son aquellos en el que yo puedo consultar o yo puedo preguntar ¿qué color es el que más te gusta? ¿Azul o verde? La gente contestará de una u otra manera. La otra podría ser ¿cómo te sientes? ¿Enojado, tranquilo o feliz?
Y ya los datos cuantitativos son aquellos en los que yo puedo obtener datos numéricos. Ejemplo, ¿qué edad tienes? 10 años, 20 años, 30 años. Lo otro es ofrecer resultados comprobables. Toda investigación, muchas veces, cuando se realiza por primera vez, debe de ser reproducible para otros, para poder ellos también validar los datos que muchas veces uno se puede encontrar. Aquí es también donde en la investigación podemos utilizar el tema de la estadística como herramienta. Aquí la herramienta de la estadística nos ayuda y facilita el estudio de datos para obtener conclusiones válidas y efectuar predicciones razonables. Podremos imaginarnos, como en la figura, una gráfica de barras. Podríamos utilizar una gráfica de pastel o de puntos, del cual nos permita tener una idea mucho más clara de posiblemente un listado de datos. Imagínense ustedes estar evaluando 1000 datos, por ejemplo, de la edad de los jóvenes dentro de la organización, y ustedes quisieran definir, por ejemplo, los rangos de edad en los que se encuentra la mayoría de la membresía dentro de la organización. Va a ser muy difícil estar viendo dato por dato, y por eso la estadística nos permite poder hacer este tipo de interpretación utilizando ciertos elementos como son las gráficas. También muestra una visión de conjunto clara y de fácil apreciación para describirlos y compararlos. Un ejemplo es cuando en una organización presentan cómo estuvo la ejecución de un presupuesto en el año 2018. Podríamos mostrar la tabla del año 2018 por medio de una gráfica de barras, pero lo interesante sería ver cómo estuvo la ejecución del proceso del presupuesto en relación al año 2017 o posiblemente más atrás, posiblemente 5 años atrás. De esa manera es mucho más fácil apreciarla, describirla y a la vez compararlas para poder obtener una mejor conclusión de los datos que se nos presentan. Mucho cuidado con el mal uso de la estadística dentro de la investigación. Y eso es porque las posturas políticas y económicas pueden llegar a sesgar en cualquier empresa, organización o dentro del mismo Estado. Si estamos sesgados en ese punto, las investigaciones muchas veces pueden ser manipuladas y al final arrojar datos que no son la verdad presente en ese momento de estudio en el tiempo. Mucho cuidado con ello porque puede también afectar las decisiones que pueden llevarnos a un problema o posiblemente a una situación de no retorno. Para evitar esto es necesario tener un sentido de ética y moral para poder llevar a cabo una investigación. También es necesario tener fuentes de información confiables. Recordemos también que el Internet contiene una cantidad enorme de sitios, documentos, que uno podría revisarlos y tenerlos como información para poder tener referencia en nuestros estudios. No obstante, se recomienda que se usen organizaciones o sitios en Internet de alta reputación para poder realizar cualquier tipo de investigación en cualquiera de los campos en que estemos investigando. Nosotros los Scouts usamos mucho lo que es la investigación aplicada. Esto es llevado a cabo sobre todo en las empresas. No obstante, la organización Scout no está exenta de ello. Lo otro es que se trata de resolver un problema específico.
puede ser en cualquier nivel de la organización. Y a su vez se divide en investigación exploratoria, descriptiva y causal. La exploratoria, su principal objetivo es la búsqueda de indicios acerca de la naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión y las variables relevantes que han de ser consideradas. Delimita un determinado problema, desarrolla hipótesis e instrumentos de medición, aísla variables claves y determina prioridades para investigaciones posteriores. En la descriptiva, se plantea cuando el problema a estudiar está claramente delimitado. Se encargará de dar respuesta a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Requiere una metodología rigurosa que derive en resultados concluyentes y puede ser transversal o longitudinal. Uno que podría aplicar aquí, si lo quieren considerar, es cuando realizamos investigación en el tema de una Corte Nacional de Honor, en ciertos casos que podríamos estar investigando por alguna denuncia. Entonces el descriptivo posiblemente puede entrar en esta categoría. El causal parte de un problema perfectamente delimitado. Su finalidad es identificar las relaciones causa-efecto entre variables. Es necesario un orden causal apropiado a acontecimientos, una variación conjunta entre las variables y la eliminación de la influencia de terceras variables. Todas estas tipos de investigación pueden realizarse dentro de una organización. ¿Cuáles son los pasos que debemos de hacer cuando queremos efectuar algún tipo de investigación? Lo primero es formular y delimitar el problema. ¿Okay? Necesitamos saber qué es lo que queremos investigar. Aquí planteamos hipótesis, aquí vemos el tema de las variables y el tipo de investigación que vamos a usar. Luego tenemos el diseño de la investigación. Aquí ya viene la planificación de cómo lo vamos a hacer y cuánto tiempo nos va a llevar a realizarlo. El tercero es la realización del trabajo de campo. Ya es la aplicación de los instrumentos que tengamos para poder obtener los datos. Ojo con esto porque dependiendo de la magnitud de la investigación, en algunos casos puede llegar a ser algo costosa y hay que tomar en cuenta el tema de presupuestos, si fuera necesario este parámetro. La otra es el procesamiento y análisis de la información. Ya es cuando nos sentamos, analizamos los datos y obtenemos los resultados. Cuando ya tenemos eso, entonces pasamos a la última fase, que es cuando definimos nuestras conclusiones y redactamos el informe final. Esto es importantísimo que quede siempre por escrito todo lo que se ha hecho durante la investigación. De esta manera queda como parte de documentación que puede servir no solamente en el momento, sino que para futuras investigaciones que puedan surgir de esta investigación o de otras que pueden estar relacionadas con lo que acabamos de investigar. ¿Cómo afecta en las tomas de decisiones la investigación? Bueno, toda junta directiva, gerente, responsable o consejo dentro de un grupo, dentro de un distrito o a nivel nacional, necesitan justificar sus decisiones basados en la información proporcionada por los datos recolectados. Aparte, ayuda a tomar decisiones económicas bajo incertidumbres, ayudando a crear modelos sobre qué basar las decisiones. Así que recordemos que las decisiones deben tomarse lo más objetivo posible basado en los datos recolectados de la investigación y no por corazonadas
o posiciones económicas o políticas que podamos tener. De esa manera, quien sale más beneficiado en los avances siempre va a ser la organización cuando las investigaciones y la aplicación de la estadística es la correcta.